Para nuestra investigación sobre las decisiones estratégicas, entrevistamos a Margarita, dueña del Jardín Infantil Remolino, para que nos hablara un poco sobre cómo diseña su servicio. Partimos por preguntarle por qué había decidido instalar un jardín de niños. Ella nos contó que cuando iba a entrar a la universidad tenía dos opciones de carrera: diseño y educación de párvulos. En un principio se decidió por la primera debido a que era la única que estaba en la región en que ella vivía, pero posterior a eso decidió cambiarse y entrar a estudiar educación de párvulos. En el año 1981 se graduó de la carrera y su supervisora de práctica la lleva a trabajar a su jardín de niños. En el año 1982 tiene la oportunidad de ingresar a un proyecto alternativo de educación en el que se trataba con sustentos teóricos el tema valórico en los niños y una nueva forma de educación. En el año 1987 decide abandonar este proyecto y emprender por sí misma con un jardín infantil. Era el jardín sin nombre y albergaba a 4 niños. En un principio, Margarita no eligió la ubicación de su jardín, sino que su padre le entregó una casa como herencia en la que se pudo instalar. Los muebles los obtuvo a partir de regalos o préstamos que le hicieron sus amigas que estaban en el ámbito de la educación parvularia. Además de esto, ella y su marido crearon muebles a partir de ladrillos de cemento y cajas de madera, todo con el fin de emprender este proyecto, aun aunque los recursos no fueran abundantes. En la actualidad, el jardín consiste de una distribución con una sala grande en forma de L, una sala más pequeña, un baño por el que los niños pueden acceder a través de las 2 salas, una cocina en la que hacen actividades culinarias, una bodega, una oficina, baños de tías y mudadores. Margarita lleva a cabo por sí misma la labor administrativa del jardín y se asesora de un contador que le ayuda en las leyes sociales. Lleva un minucioso registro de los ingresos y egresos de niños del jardín. Los jardines de niños en Chile deben cumplir con ciertos requerimientos. Las bases curriculares sentadas por el Ministerio de Educación y que tratan de los temas que deben aprender los niños. También debe cumplir distintas normas de higiene y además la aprobación de los planos del jardín por parte de la municipalidad, en este caso de Viña del Mar. En este último punto, desde que se fundó el jardín se han tenido que hacer varias modificaciones a la estructura del mismo, así como mantenciones anuales de los aspectos generales como la pintura o las puertas, que se deterioran por el paso de los niños, además de cualquier detalle que tenga que arreglarse a lo largo del año. El jardín recibe niños de 8 a 18 horas, pero este horario se adapta a las necesidades de los padres, por lo que no es rígido. Durante la jornada de trabajo hay 2 turnos. La primera persona llega a primera hora y se queda durante el turno de almuerzo. La segunda llega un poco más tarde, pero también tiene el turno de almuerzo. Adicional a esto, un par de días a la semana los niños tienen una clase de música, con una profesora especializada. Y además la hija de Margarita, quien también estudia educación de párvulos, la ayuda según las disponibilidades que le den sus estudios. En su jardín, Margarita contrata educadoras de párvulo, asistentes de párvulo y además tiene una profesora de música que le hace clases a los niños. Los criterios para elegir estos trabajadores son principalmente la empatía que siente con ellos al conocerlo, el cómo hablan, ya que esto es muy importante para que los niños aprendan a hablar bien, y además indica que la experiencia no es determinante, ya que el haber trabajado en jardines infantiles tradicionales les puede jugar en contra dada la estructura de este jardín. Además, Margarita establece un periodo de prueba para sus trabajadores. El jardín de Margarita se diferencia de otros, principalmente porque ella no enseña a los niños ni fuerza conocimientos que no corresponden a su edad, sino que a través del juego facilita los aprendizajes de los pequeños en sus procesos naturales. Esto lo hace a partir de mucho material didáctico, que consigue a través de un convenio con la librería de su marido, quien le consigue mejores precios. Además de esto, el jardín no separa a los niños por niveles, sino que recibe niños de 1 a 4 años y las actividades se desarrollan en conjunto, lo que les entrega a los niños el valor de la cooperación, porque los niños más pequeños siempre son ayudados por los niños más grandes. Además de esto, Margarita intenta propiciar en los niños los valores de la independencia al proveer instancias para que los niños creen cosas por sí mismos y aprendan a partir de sus procesos naturales.
Además de esto, la inclusión. El jardín ha recibido desde niños con autismo, Asperger, hasta trastornos más severos. Margarita nos indicó que los niños son los que menos se dan cuenta de estas diferencias. El jardín es privado, por lo que se financia completamente por los aportes de los padres. Algunas actividades complementarias, como las actividades de cocina, son financiadas por un pequeño aporte de los padres. Además de esto, Margarita no pide una lista escolar a principio de año, sino que pide una cantidad de dinero y con eso va comprando los materiales necesarios a través del año. La enseñanza que nos dejó esta experiencia es que con mucho amor, un poco de suerte y mucho esfuerzo, Margarita pudo perseguir su pasión y encontrar su sueño, y así a la vez aportar un granito de arena a la sociedad desde su base, los niños. Además aprendimos que muchas veces las decisiones estratégicas no se toman, sino que son producto del azar y de circunstancias favorables que se dieron.